Auyevete, mi gente hermosas del pueblo aborigen guaraní, los jóvenes, ¿cómo están todos? Le comparto de vuelta mis palabras con ustedes, que hoy, bueno, cada día es un día muy importante para nuestra vida, que nos alegremos por vivir, por tener una vida, por seguir hacia adelante. Bueno, les quería animar a los jóvenes del pueblo guaraní que nada está perdido, nada es tan como están. Bueno, yo siempre les vengo a animar que, bueno, que nosotros tenemos que empezar a poner nuestra parte, nuestra gana de querer salir hacia adelante, porque si uno no quiere, pues es difícil de apoyarnos unos a otros. Entonces, así que jóvenes, ya saben que la cosa no es tan fácil de conseguir, de ir a trabajar, de estudiar, todo eso no es fácil, pero uno debe esforzarse por uno mismo para lograr aquello que quiere, porque si tú no lo haces, nadie puede hacer por ti. Entonces debemos pensar bien, debemos ponernos fuertes y bueno, y querer un futuro más digno que antes. Entonces, bueno, eso quería decir a los jóvenes. Yo sé que me dirán también, ¿y tú qué haces? Pues, ¿yo qué hago? Pues aquí estoy yo. O sea, no hay que digo que tengo tanta cosa, tengo grandes estudios, pero también tengo esa esperanza de que algún día nos damos cuenta y que podamos también compartir entre nosotros, que sí podemos hacer nosotros no grandes cosas, sino que de a poquito ir haciendo un cambio por nosotros mismos, por uno mismo, y también a la vez por toda la familia y por esa, ¿cómo decir? Por el pueblo que uno quiere, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ser diferentes, somos Buga y somos aborígenes, o sea, es decir, nuestra identidad siempre va a estar por hablar en castellano, por hablar en otro idioma, por tener grandes estudios. La esencia siempre va a ser en guaraní. Así que, Abuchevete Pavempe, espero que